En el este de Europa, donde el paisaje es una mezcla de minas abandonadas, pueblos fantasmas y cicatrices de artillería, existe una región maldita, donde el invierno congela los huesos y el verano no alcanza para secar la sangre. Una tierra en la que la guerra no empezó en 2022, tampoco en el 2014, sino mucho antes. Una guerra que muta, que se esconde, que no se nombra, que convirtió a miles de hombres en fantasmas. Esta es la historia del Donbass y de los que nunca volvieron a casa. Y es también la historia de un continente que mira hacia otro lado. Porque enfrentarse a la crudeza del Donbass es aceptar que la guerra no ha muerto, solo ha cambiado de rostro. Es ver que los viejos odios no se disuelven, solo se reconfiguran, que la memoria es frágil y que la muerte, aún hoy, tiene pasaporte europeo. La palabra Donbass es una contracción de Donetsk-Basin, la cuenca del río Donetsk, una zona rica en carbón, hierro y metales pesados. Durante décadas fue el orgullo industrial del Imperio Soviético. Donetsk y Lugansk eran ciudades obreras, motores del proletariado socialista. Las chimeneas nunca dejaban de escupir humo. Los trenes llevaban carbón a Moscú, acero a Stalingrado y municiones a Berlín. Pero cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, todo ese sistema se vino abajo. Las fábricas cerraron, los subsidios se evaporaron y con ellos la esperanza. Lo que había sido el corazón económico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convirtió en una tierra de desempleo, corrupción y abandono. Mientras Kiev intentaba construir una democracia occidentalizada, el Donbass sentía que era dejado atrás. Culturalmente más cercano a Rusia, muchos hablaban ruso como lengua materna, consumían medios rusos y mantenían un fuerte apego al pasado soviético. Durante años, esa tensión fue latente, pero en 2014 todo explotó. El presidente Yanukovych, prorruso, fue derrocado tras las protestas del Maidán. Moscú reaccionó tomando Crimea. Y en el este surgieron movimientos separatistas que proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Lo que parecía una rebelión espontánea tenía un guión. Rusia comenzó a apoyar con armas, hombres y propaganda. Y Ucrania, debilitada y dividida, no pudo frenar la ola. Así empezó la guerra del Donbass, no con un bombardeo, sino con un discurso, no con tanques, sino con símbolos, con banderas soviéticas alzadas, con cantos de victoria y con un odio que nunca había desaparecido del todo. La región entró en un limbo. No era ni rusa ni ucraniana, era una tierra intermedia, donde las leyes no se aplicaban, las armas hablaban y la muerte se volvió rutina. La guerra invisible. Mientras el mundo miraba hacia Crimea y Kiev, en el este de Ucrania comenzaba una guerra más oscura, una guerra que no ocupaba portadas, pero que mataba igual. Era una guerra de trincheras, minas, emboscadas nocturnas y francotiradores. En el Donbass, la línea del frente no era clara. Un pueblo podía cambiar de manos 2 o 3 veces en una sola semana. No había avances masivos ni conquistas espectaculares. Era una guerra estática, brutal,
y silenciosa, como un cáncer que no se ve, pero va comiéndose todo por dentro. Separatistas prorrusos, con armamento ruso, controlaban partes de Donetsk y Lugansk. Del otro lado, las fuerzas armadas de Ucrania intentaban resistir, reorganizarse y recuperar terreno. La OTAN observaba desde lejos. Rusia negaba toda implicación directa, pero los cadáveres, los escombros y las comunicaciones interceptadas contaban otra historia. Muchos combatientes no eran soldados regulares. Algunos eran voluntarios ideológicos, otros mercenarios pagados y otros simples ciudadanos con un fusil en la mano y odio en el corazón. El conflicto dejó de ser una operación militar, pasó a ser una guerra psicológica. Se destruían hospitales, se bombardeaban escuelas, se sembraban minas antipersonales en los caminos rurales. La población civil fue la más golpeada. Miles de personas quedaron atrapadas en zonas de combate, sin electricidad, sin agua, sin medicinas. Los convoyes humanitarios eran retenidos, saqueados o bombardeados. Muchos niños crecieron sin saber qué es la paz. Conocen el sonido de una ráfaga de AK-47, pero no el de un recreo en el colegio. Han jugado en cráteres de artillería como si fueran castillos de arena y han aprendido a correr cuando escuchan un silbido en el cielo. Entre 2014 y 2021, el Donbass vivió en una pausa trágica. No había ofensivas grandes, pero tampoco paz. Un conflicto congelado, lleno de pequeñas muertes diarias. Un hombre muerto por día, o dos, o tres, pero suficiente para que la guerra siguiera viva, sin que nadie lo notara. ¿Quiénes son los fantasmas? En el Donbass hay soldados que no existen en los registros, hombres que no usan uniforme, que no portan insignias, que no responden a ningún estado, pero luchan como si defendieran su patria. Se los llama los fantasmas del Donbass. Son combatientes irregulares, paramilitares, mercenarios, desertores, rusos, ucranianos, chechenos, serbios, incluso franceses o españoles. Gente que llegó buscando redención o muerte y encontró algo peor: el olvido. Muchos son veteranos de otras guerras, otros escapaban de su país, de una condena o de sí mismos. Algunos creyeron en la causa, otros solo querían una paga y una razón para seguir respirando. En las trincheras todos se parecen: lodo hasta las rodillas, manos ennegrecidas, mirada vacía. El Donbass los devora lentamente, sin gloria, sin canciones, sin regreso. Uno de ellos escribió en una pared derruida de Advitka: aquí no hay héroes, solo fantasmas con permiso para matar. Los fantasmas del Donbass no son espíritus, son hombres reales, con cuerpos cansados y rostros endurecidos, que cada noche duermen abrazados a sus armas y cada mañana despiertan preguntándose si hoy será su turno. Viven en posiciones improvisadas, deben cocinar con lo que encuentran, dormir bajo metralla y amputar con cuchillos oxidados. A veces pasan semanas sin ver refuerzos y los drones enemigos no los dejan respirar. Para el mundo exterior simplemente no existen. No aparecen en reportes oficiales, no tienen derechos, ni pensión, ni país. Si mueren nadie los reclama, y si sobreviven arrastran la guerra dentro
para siempre. Algunos pelean desde hace 10 años, otros murieron a la semana, pero todos dejaron de ser hombres y se convirtieron en parte del paisaje, como un árbol quemado, una pared acribillada, una bota abandonada en la nieve. El Donbass no solo destruye cuerpos, destruye identidades, despoja a los vivos de toda certeza y convierte a los muertos en números sin nombre. La invasión total. El 24 de febrero de 2022, las sirenas despertaron a toda Ucrania. Misiles rusos caían sobre Kiev, Kharkov, Mariupol. Comenzaba la invasión a gran escala. Pero para el Donbass la guerra no empezaba. La guerra allí nunca se había detenido. En esta región se libraron las batallas más infernales del conflicto moderno. Soledar, Avdiivka, Bakhmut, nombres que antes no significaban nada y hoy son sinónimo de destrucción total. Bakhmut, por ejemplo, fue arrasada calle por calle, piedra por piedra. Durante meses se combatió por cada edificio, por cada escalera, por cada sótano. Las imágenes satelitales muestran una ciudad que ya no existe, solo ruinas, polvo y cadáveres. Allí, la vida humana tuvo menos valor que una trinchera de 50 metros. Rusia envió la famosa Fuerza Wagner, miles de ex convictos reclutados en cárceles para luchar como carne de cañón. Promesas de libertad a cambio de 6 meses en el frente. Muy pocos regresaron. Del lado ucraniano, batallones voluntarios defendían con armas donadas y artillería de la OTAN. Muchos eran civiles convertidos en soldados. Panaderos, músicos, profesores, aprendían a matar sobre la marcha y a morir con la dignidad de quien no se rinde. El Donbass se convirtió en un matadero, no en una batalla estratégica, sino en una guerra de desgaste. Miles de muertos por lograr avances de apenas unos metros, posiciones ganadas y pérdidas en cuestión de horas. En los campos, los cuerpos quedaban semanas sin ser recogidos. No había treguas, no había espacio para la humanidad, solo fuego, sangre y lodo. Los drones añadieron un nuevo nivel de terror. Vigilaban desde el cielo, lanzaban explosivos, grababan cada muerte y alimentaban la guerra en las redes sociales. Una madre ucraniana reconoció a su hijo muerto en Twitter. Un soldado ruso fue localizado por sus propias selfies. La guerra moderna es digital, pero no menos brutal. Lo más trágico del Donbass es que para muchos sigue siendo solo un lugar en el mapa, pero para quienes lo viven es el infierno que nadie quiere mirar. El eco de lo que queda. Hoy, lo que queda del Donbass no es solo ruina física, es un eco. Un eco de gritos apagados, de pasos sobre escombros, de explosiones que ya nadie registra. Los pueblos, que alguna vez tuvieron escuelas, plazas, talleres, ahora son esqueletos de cemento, iglesias sin techo, casas abiertas en canal, mostrando su intimidad rota. Un oso de peluche calcinado, una taza con café seco, una foto familiar tapada de polvo. En muchas aldeas solo quedan los ancianos, los que no pudieron huir o los que no quisieron. Viven entre ruinas, calentándose con leña húmeda, esperando que el próximo proyectil no caiga en su calle. Algunos pastores todavía sacan a pastar sus animales,
entre cráteres. Los perros ya no ladran, solo aúllan como si sintieran que el alma del Donbass se fue. Las ciudades fantasmas están plagadas de trampas explosivas, hay juguetes minados, puertas conectadas a granadas y sótanos que esconden arsenales olvidados. Las escuelas funcionan en búnkeres. Los niños dibujan tanques, fuego, helicópteros. Sus juegos son simulacros. Sus canciones, susurros para no llamar la atención de los drones. La tierra misma parece haber sido envenenada. Hay napalm en el suelo, uranio empobrecido en el aire y tristeza en el agua. En los hospitales improvisados los médicos atienden con lo que tienen, a veces sin anestesia, a veces sin esperanza. Uno de ellos escribió en una pared: lo único que no falta en el Donbass es dolor. Y sin embargo, la vida insiste. Una anciana hornea pan en un horno de barro. Un niño encuentra un balón plano y juega entre ruinas. Un violinista ciego toca en un andén destruido. Pequeños actos de resistencia en medio del colapso. Gente que no se rinde. Aunque el mundo ya se haya rendido a la idea de que el Donbass está perdido. Mapas que ya no sirven. Cuando uno mira un mapa político de Ucrania de antes de 2014, el Donbass aparece como una región más, con sus provincias, sus rutas, sus ciudades. Pero esos mapas ya no sirven, porque lo que hay en el terreno es otra cosa. Las fronteras administrativas se volvieron irrelevantes. Hay pueblos controlados por separatistas, otros por el ejército ucraniano y algunos en disputa constante. Un cruce de caminos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los cartógrafos ya no saben qué trazar. Cada día una línea cambia. Cada semana un pueblo deja de existir. Las señales de tránsito están en 3 idiomas distintos. Algunas fueron arrancadas. Otras vueltas a colocar con pintura roja o negra. Los nombres cambiaron según el bando que dominaba. Donetsk ya no es solo una ciudad, es un símbolo, un epicentro de propaganda. Para Rusia es una ciudad liberada. Para Ucrania es una herida abierta. Las banderas ondean sobre edificios derruidos, pero ya nadie vive allí. Las escuelas son cuarteles, los hospitales trincheras. Los mapas satelitales muestran más cráteres que techos, las rutas están cortadas, los puentes dinamitados, las vías férreas inutilizadas. El Donbass no conecta con el resto de Ucrania, ni con Rusia, ni con el resto del mundo. Es una isla de guerra en un continente en paz. Una anomalía que nadie quiere resolver, porque resolverla implica pagar un precio muy alto. Y entonces el Donbass queda flotando como un espacio intermedio, un agujero negro geopolítico, donde la diplomacia fracasa, los tratados se rompen y la gente desaparece. En las aulas de geografía nadie enseña sobre él. En los noticieros apenas es una nota al pie, pero en el suelo la sangre sigue empapando mapas que ya no representan nada. Fantasmas en Europa. El Donbass no es solo una región en guerra, es una advertencia de lo que sucede cuando el odio se deja madurar, cuando las heridas no se curan, cuando las potencias juegan con pueblos como si fueran piezas de ajedrez.
es un espejo roto que muestra el rostro más crudo de Europa. Una Europa que se precia de ser moderna, civilizada, democrática, y que sin embargo permitió que una guerra estallara en su patio trasero durante una década antes de reaccionar. Los fantasmas del Donbass no aparecen en películas, no tendrán estatuas ni poemas, no recibirán homenajes. Pero existieron y existen, con botas empapadas, manos temblorosas y miradas que ya no buscan el futuro. Muchos murieron sin saber por qué luchaban. Otros siguen vivos, pero han perdido todo. Y los que regresaron no lo hicieron del todo, porque el Donbass se les quedó adentro. Esta historia no tiene final feliz. No hay redención, ni gloria, ni cierre. Solo una plegaria. Una plegaria sorda para que el horror no se repita. Y una promesa: no olvidarlos. Porque mientras haya un hombre enterrado sin nombre en la nieve, mientras un niño aprenda a temerle al cielo, mientras una madre mira al horizonte esperando un hijo que no volverá, el Donbass seguirá gritando. Y nosotros, desde la comodidad de nuestras pantallas, tendremos una lección: mirar hacia otro lado o contar lo que vimos.